nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 119. Vamos al Salmo 119. Y una pregunta esta mañana, breve. ¿Alguna vez has salido en televisión? Sí. ¿Haciendo qué, Jessica? A ver, cuéntame. Te veo con ganas de contarnos un poco. ¿No? Con el sí vi que te quedaste corta. A ver. Un segundito, Jessica, por favor. ¿Ya estamos listos? Sí. Excelente. Ahora sí, Jessica, cuéntanos, por favor, tus 5 minutos de fama. Bueno, hace muchos años, cuando estaba en el cole, ¿no? Tenía una tía trabajaba en el canal, en ese tiempo. ¿En qué canal? Canal 5. Canal 5. Sí, entonces ustedes que había Nubeluz, ¿no? Estaban en Nubeluz, almendra de almendra, ¿no? Entonces, yo quería concursar. Entonces, mi tía me recomendó con alguien, ahí habla con tal persona, acércate, me ayudó y concursé en varios concursos. Y eso me gustó porque quería ganar el cono, ¿se acuerdan del cono de Nubeluz? Ahí se quedó el cono de Nubeluz. Sí, bueno, yo todavía no nací. Yo soy después. María Pía y Timoteo. Ok, un aplauso para Jessica. ¿Pero cuántos años tenías ahí, Jessica? ¡Wow! ¿Y cuántos años tenía? ¿En Nubeluz? Eso ya es 10 años. No tenía más, sino que siempre se me veía bien jovencita. Entonces, de repente tenía un poquito más, pero Okay. se me veía bien jovencita. Ah, ya, ok. No había problema. No había problema. Está bien, muy bien. Gracias, Jessica, por contarnos. ¿Alguien más salió en televisión alguna vez? Juanita, a ver, cuéntanos. Bueno, cuando tenía 20 añitos. 20 añitos. Sí, llegó un reportero al colegio donde trabajaba en particular. Ya. Y justo yo estaba en el primer salón. Entonces el director dijo, ella. Y entraron a mi salón y di una... Bueno, me preguntaron sobre loncheras nutritivas. Loncheras nutritivas. Entonces hablé de los carbohidratos, de las proteínas. Y me quedé con la chapa carbohidratos. O sea, a ti te conocen como Juanita Carbohidrato. Un apodo muy, como dicen ahora, muy random. Está bien, gracias, Juanita. Mira, yo he salido en televisión varias veces. Humildemente. Ganando algunos concursos. Hay una... Esta es una historia no conocida, ¿ya? Pero alguna vez salí en televisión, no van a encontrar esto, por más que lo busquen, ¿ya? Pero alguna vez salí en televisión como panelista en un talk show. No les voy a decir en cuál, ni les voy a decir cuál era el tema, porque se van a ir a buscar. No les voy a contar. Pero mi última vez en televisión fue no hace mucho, hace unos 3 o 4 años. Incluso algunos me dijeron, oye César, te vi, te enfocaron en la televisión. Y fue una vez en un partido en el estadio. Y enfocaron, normalmente en el estadio, cuando transmiten los partidos, enfocan a las personas, pero generalmente enfocan a las personas que van a la tribuna de Occidente, que es la tribuna más cara, ¿no? Entonces, a los que van a las otras no los enfocan. Los que van a Occidente, ahí sí enfocan a cada rato. Esa fue la última vez que me enfocaron. Ahora tú dirás, ¿y qué hacías tú en la tribuna, ¿no? Más, Bueno, la historia muy sencilla. Yo tenía una camiseta de Alianza, ¿no? Una camiseta que anoche ganó 8-0, si no saben, ¿verdad? Solo para informar, ¿verdad? Yo tenía una camiseta de Alianza y vi que había salido una promoción, digamos, que la llevabas a la tienda de Nike del Jockey Plaza y por 20 soles te estampaban tu número y tu nombre. El número que tú querías y tu nombre. Entonces fui con mi camiseta, de hecho llevé 2 camisetas. Y en una póngame tal número y ponga mi nombre. Dijo, listo, vengas en 2 horas. Bueno, a las 2 horas regresé para recoger mis camisetas. Y el muchacho que me estaba atendiendo me da una y me dice, pero ha habido un problema con la otra.
Dije, bueno, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que, y me la enseña, y entonces le había puesto mi nombre, pero en lugar de poner la tilde en la E, la había puesto en la A. Entonces, en lugar de decir César, decía César. Y yo dije, bueno, le digo, pero yo te lo escribí, o sea, acá está, por eso es que en la otra la has puesto bien, y acá, ¿cómo voy a ir con la camiseta que mi nombre, la tilde está en la A? Y él estaba un poco preocupado, porque obviamente si yo reclamaba, iban a tener que darme una nueva camiseta, pero se la iban a descontar a él. Entonces, estaba en esa disyuntiva y dije, bueno, al final ya que una tilde versus hacer que el muchacho pague por un error, ya le dije, déjalo así, ya dámela como está y me la llevo. Y el muchacho me dijo, oh, señor, gracias, y y me dice, pero mire, ¿sabe qué? Quiero hacer algo por usted. Quiero que sea hacerme responsable de algo. Así que yo me van a, no sé qué había en alianza, y me van a dar unas entradas, y yo le voy a dar a usted las entradas. Dije, le voy a dar una entrada para el partido que usted quiera. Dije, chévere. Entonces, obviamente elegí la entrada para ir al clásico, que justo se acercaba. Y cuando yo pensé que no me la iba a dar, pero a los días por WhatsApp me la mandó, ¿no? Y era para Occidente, la mejor tribuna. Y encima me enfocaron. Y salí en televisión. Y tengo mi GIF de cuando salí en televisión. Así que cuando quieran me avisan y se los paso, para que vean que hay pruebas, ¿no? Pero, claro. Pero lo interesante de esto es esta frase que siempre la recuerdo de ese muchacho diciendo, me quiero hacer responsable. Tú sabes, en la vida muchas veces pasan muchas cosas, muchos eventos, muchas circunstancias, muchas situaciones, se toman muchas decisiones, pero hay ocasiones donde las personas no se hacen responsables, no se hacen cargo, no asumen su responsabilidad. Y es difícil en ocasiones hacer eso, hacerte responsable. Pasa día a día, vas por la calle, alguien te choca y el choque a ti te va a costar, arreglar tu carro te va a costar 300 y te dicen que te quieren dar 100. No, que no tengo nada más. Cuesta a la gente hacerse responsable. Eso pasa día tras día. Pero una de las cosas que vemos en las Escrituras es que si hay alguien que asume responsabilidad, generalmente en las Escrituras de nuestras vidas, es Dios. Y es interesante porque la fe tiene mucho que ver con el convencimiento de que si nosotros confiamos en Dios, Él se hace responsable de nosotros. ¿Sabes? A veces puede sonar hasta un poco chocante decir, Dios, hazte responsable de mí. Pero la fe tiene mucho que ver con confiar en aquel. Vamos a leer en el Salmo 119, en el versículo 121. No tenemos ventiladores aquí, ¿no? ¿O están apagados? Yo pensaba que sí teníamos. Ya. Eso. Gracias. Ya. Salmo 119, en el versículo 121. Dice la Biblia: nunca he dejado de hacer lo que es justo. No me abandones en manos de mis opresores. Hazte responsable de mi bienestar, que no me maltraten los insolentes. El salmista, y hemos venido estudiando este salmo por bastante tiempo, ¿verdad? Y una de las cosas que conforme vamos avanzando en el salmo,
versículo tras versículo, porque es extenso. Y una de las cosas que observamos es este convencimiento del salmista respecto a que la palabra de Dios es realmente lo que él necesita en su vida. Pero además su convencimiento de que la palabra de Dios es lo que le va a permitir ser el hombre que él quiere ser. Y que la palabra de Dios es aquello que lo va a sostener en ese camino. Pero también una de las cosas que se repite en el Salmo 119 es el sentir del salmista de lo difícil que es vivir en un mundo buscando ser fiel a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque a la vez es vivir en un mundo donde la mayoría de las personas que nos rodean no buscan ser fiel a la palabra de Dios. Entonces, en medio de ese intento de fidelidad, en medio de esa búsqueda de fidelidad, lo que la persona ve alrededor son otros que, entre comillas, toman atajos. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes que hacer un trabajo y lo quieres hacer bien y ves otros que hacen trampa con el mismo trabajo? Más aún, ¿cómo te sientes cuando no solamente lo ves tú, lo ven otros y tú sientes que nadie dice nada? Que nadie hace nada. Entonces, ¿para qué sigo yo esforzándome por hacer lo que está bien mientras otros no se esfuerzan, hacen lo que quieren y aparentemente les va mejor que a mí? Hay muchas cosas que traen eso. Ser honrado trae ese desafío. Ser íntegro trae ese desafío. Ser honesto trae ese desafío. Decir la verdad trae ese desafío, porque ves otros que mintiendo logran lo que quieren. Y tú diciendo la verdad, para que llegue lo que quieres o lo que buscas, te va a tomar un camino mucho más largo. Entonces el salmista, este es un salmo largo, va avanzando, va construyendo su entendimiento acerca de la palabra de Dios, pero también en él mismo llega un punto en el que él dice, pero Señor, necesito también paciencia para esperar que las cosas sean como deben ser. Porque quiero seguir tu palabra, pero muchas veces veo que seguir tu palabra es un desafío, es como una caminata cuesta arriba. Y es increíble porque en medio de todo, aquí el salmista, por ejemplo, en la versión Biblia de las Américas, que es una versión bastante literal, él dice, he practicado el juicio y la justicia. Y en la versión Reina Valera, él dice, yo practico el derecho y la justicia. Cuando él dice yo practico, él no está hablando de que eventualmente o en ocasiones él hace lo correcto. No, él está hablando que el derecho y la justicia, que la rectitud es algo que forma parte de su día a día. De hecho, en la versión Dios habla hoy se traduce como nunca he dejado de hacer lo que es justo. Nunca he dejado de hacer lo que es justo. Hermanos, con toda honestidad, ¿quién de nosotros podría clamar algo así? ¿Quién de nosotros podría decir, nunca he dejado de hacer lo que es justo? Probablemente uno hace una introspección de su vida, un breve repaso, y tal vez puedes acordarte, hace una hora no hice lo que era justo. Ayer me enojé y traté mal a alguien. Anteayer peleé con tal persona. Para poder decir, nunca he dejado de hacer lo que es justo, o para poder decir, yo practico en mi vida el juicio y la justicia, se requiere un convencimiento, un amor profundo por la palabra de Dios. Y es lo que dice el salmista,
yo hago esto, pero inmediatamente también le dice a Dios, no me abandones en manos de mis opresores. ¿Sabes? Esta parte del Salmo, una de las cosas que me impacta es esta postura que adopta el salmista de hablar con Dios, de decirle a Él, Dios, y esto es algo interesante, de decirle a Él, Dios, yo voy a cumplir mi parte, pero quiero que tú cumplas la tuya. Y a mí me parece hasta temerario, ¿no? Porque generalmente, dentro del pacto con Dios, es más bien el ser humano al que le cuesta su parte del pacto. De hecho, Dios cumple siempre su parte del pacto. ¿Por qué entonces el salmista le habla así? Por algo muy sencillo. Porque Dios cumple su parte del pacto, siempre. Pero no siempre al tiempo que tú y yo queremos. No, Dios no es un Dios de inmediatez necesariamente. Y hoy en día, en los tiempos en los que vivimos, eso se hace mucho más difícil de lidiar de lo que era para el salmista en su tiempo. El salmista, o la cultura en la que él vivía, era una cultura más acostumbrada a la espera que nosotros. Nosotros somos una cultura con menos tolerancia a esperar. ¿Por qué razón? Porque la tecnología ha avanzado tanto que más bien es una cultura de lo inmediato. Y eso cada vez es más acelerado. Hace un momento, por ejemplo, Jessica nos contaba de Nubeluz. Para muchos aquí probablemente nunca han visto Nubeluz, o si lo han visto en YouTube, videos de recuerdos, reportajes. Pero, ¿quién aquí vio Nubeluz siendo niño? O sea, estando ahí como te sientas a ver la televisión para ver Nubeluz. ¿Cuántos de nosotros? Sí, seguramente varios, los que por ahí yo calculo como que de 40 para arriba, tal vez, ¿no? Aproximadamente, de 40 hacia arriba, por ahí. Yo no veía, pero no por chiquillo, ¿no? Sino, no me gustaba a mí Nubeluz. A mí. Ya es un tema de gustos. Pero era niño cuando daba Nubeluz. Pero tú sabes, si tú querías ver Nubeluz no daba todos los días. Creo que daba sábado y domingo, si no me equivoco. ¿Verdad? Hasta ¿no? ¿Cómo le llamaban a los padres? Los vecinos, ¿eh? Ah, Juanita, muy bien. Juanita, carbohidratos. Excelente. Juanita, cuando veía Nubeluz, se sentaba con su lonchera nutritiva a ver Nubeluz. Sus carbohidratos, sus proteínas, ¿no? Balanceado. Por eso ella no recibía cono. En el cono venía pura golosina, ella no. A mí daba una lonchera nutritiva. El del domingo era grabado, César. El del domingo es correcto, era grabado. Pero tú sabes, si tú eras un fan de Nubeluz y el domingo terminaba el programa, ¿sabes qué pasaba? Tenías que esperar 5 o 6 días para el siguiente programa. Lunes, martes, miércoles. Hoy en día no. Hoy en día tú ves una serie y acaba el capítulo, simplemente ya ni clic haces. Solito se va al siguiente capítulo. Y al siguiente, y al siguiente. Y si quieres ver un programa infantil, vas a YouTube y pones el que tú quieras, del día que tú quieras. Hoy en día la inmediatez está en todas partes. Por esa razón nos cuesta más esperar. Vas a Dios para hablarle de necesidades en tu vida, de tu carácter, de cosas que tú entiendes que te hacen falta, de tus necesidades, de tus angustias, de tus desafíos, de tus retos, de tus dolores, de tus tristezas. Y le pedimos a Dios que haga algo con eso. Pero nos cuesta bastante esperar. El salmista, que vivía en una época donde esperar era mucho más común que hoy en día, porque si el salmista en la noche quería leer, cuando se ocultaba el sol ya tenía que esperarse hasta el otro día.
¿no? Porque todo quedaba, no había electricidad. ¿Cómo habrá sido para él esta batalla, este camino que le dice a Dios: yo nunca he dejado de hacer lo que es justo, no me abandones en manos de mis opresores? O sea, no me dejes, yo estoy tratando, yo estoy buscando, yo me estoy esforzando, no me abandones. ¿Por qué razón el salmista le tiene que decir a Dios, no me abandones? Muy sencillo, no hace falta ser muy erudito, porque él sentía en ocasiones que era abandonado. ¿Cuándo? Cuando aún él esforzándose, todavía sentía que sus opresores triunfaban. Y llega un punto en el que le dice, y esta es una frase fuerte, le dice a Dios: hazte responsable de mi bienestar. Wow, eso está fuerte. Pero, ¿sabes? También comunica mucha fe. De hecho, en la versión más literal, que me gusta mucho, no utiliza eso de hazte responsable, aunque utiliza algo parecido. Dice: sé fiador de tu siervo para bien. ¿Qué es un fiador? Un garante, un aval. O sea, alguien que responde por ti. ¿Cierto? Oye, César, me estoy pidiendo un préstamo en el banco, ¿puede ser mi garante? No. Generalmente decimos no en la primera respuesta que se nos viene. ¿Por qué? Porque ser garante es mucha responsabilidad. Avalar a alguien tiene que ser alguien que tú conoces mucho, en quien confías mucho, para decir: yo respondo por ti. Entonces, si tú alguna vez le has tenido que pedir o le quieres pedir a alguien que sea tu garante, buscas a alguien en quien tú sientas realmente mucha confianza. Pero también buscas a alguien a quien tú sientes en tu interior que tú no le has fallado. Esas dos cosas se combinan. Porque si tú a alguien te ha prestado y no le has pagado, luego te volvió a prestar y no le volviste a pagar, ¿tú le vas a ir a pedir que sea tu aval? Difícil, ¿no? Porque ya más o menos tú te imaginas que te va a decir que no. Pero el salmista, en las dos cosas, podemos ver cómo había desarrollado esa confianza. Porque le dice a Dios: sé mi fiador para mí, sé mi garante. En pocas palabras, hazte responsable de mí. Responde tú por mí. Con la certeza, con la confianza que él le tenía a Dios, de que Dios lo amaba, iba a responder por él, pero también con la confianza que le daba el saber en su corazón que él había buscado ser fiel a la palabra de Dios. Es un grado de fe al que necesitamos mirar para buscar que se haga realidad en nosotros. Y lo que me anima es que la receta no es tan compleja. ¿Cuál es la receta? Confía en Dios y busca que tu vida sea una vida confiable para Dios. No necesariamente perfecta, porque perfectos no vamos a ser, pero confiable. Confiable sí podemos ser. Seguimos leyendo. Versículo 123. Y aquí vemos cómo realmente el salmista está esperando. Dice: mis ojos se consumen esperando que me salves, esperando que me libres conforme a tu promesa. Trata a este siervo tuyo de acuerdo con tu amor. Enséñame tus leyes. Yo soy tu siervo, dame entendimiento, pues quiero conocer tus mandatos. Entonces, el salmista, al principio, al inicio, muestra su firme confianza en Dios, su determinación de hacer lo correcto, lo que es justo.
y le dice a Dios, yo hago lo que es justo, yo busco vivir cada día conforme a tu palabra, hazte responsable de mí, responde por mí. ¿Puedes orarle así a Dios? Sí, si realmente cada día estás buscando serle fiel. Pero luego de eso, el salmista nos muestra nuevamente cómo es el desafío de esperar, porque le dice, mis ojos se consumen esperando que me salves. Desfallecen mis ojos por tu salvación. ¿Qué nos da a entender eso? Que realmente está a la espera de que Dios haga algo por él. Pero ese algo que él está esperando toma tiempo. A veces parece no llegar. Parece que no va a venir, que no va a ocurrir. ¿Qué cosa puedes tú recordar que puedes decir, wow, estoy esperando esto y ya mis ojos desfallecen de estar esperando? Sigo a la espera de algo y no llega. Pero ¿cómo es cuando tú tienes la certeza de que va a llegar? Permaneces, sigues. Cuando la certeza está, uno, mira, honestamente, te puedes quejar, a veces renegar, a veces decir hasta cuándo, pero si tú crees que va a llegar, no te rindes. No abandonas. Cuando uno abandona rápido o abandona simplemente es porque en el fondo no cree que eso que está esperando va a llegar. Porque si no, pues obviamente no abandonaría. ¿Sí? El salmista le dice, mira, mis ojos desfallecen por tu salvación, para que tú cumplas la promesa de tu salvación, de tu justicia. Sí, él puede decir, mis ojos desfallecen, me hago viejo, me crece la barba, lo que sea puede decir, pero va a esperar. ¿Por qué? Porque confía. Tú si quieres, seguramente hay cosas que tú estás esperando de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es aquello que tú le has pedido a Dios y que no llega y que ya está en récord de espera para ti? Si quieres te lo pongo de otra manera. ¿Qué es aquello que estás esperando por más tiempo en tu vida? Tal vez años. A veces sí pasa. Puede ser algo de tu carácter. Dices, llevo orando por esta área de mi carácter 45 años y todavía no logro ser diferente. O tal vez puedes decir, César, estoy orando para que mi esposo cambie. ¿Cuánto tiempo llevas orando? 49 años, hermano. ¿Sabes? Hay cosas que esperamos y esperamos. Pero el detalle está en la promesa de Dios. ¿Sabes por qué? Te comparto. Porque Dios no necesariamente nos ha prometido que va a solucionar todos nuestros problemas. Y es algo que debemos asumir. Tal vez es alguien tu carácter que no cambia y por más que te esfuerzas sigue ahí. Puede ser que sea ese aguijón del cual hablaba Pablo y que Dios simplemente le dijo, mi amor es todo lo que necesitas. Puede ser que ese carácter de tu esposa, que tú estás orando mucho para que cambie, y puede ser que Dios diga, mi amor es todo lo que necesitas. No hay una promesa para todas las cosas. No hay una promesa que tu enfermedad sanará, por ejemplo. Puede sanar, por supuesto, Dios puede hacer cualquier cosa. A lo que voy con esto es que es importante colocar nuestra fe inquebrantable y nuestra espera inquebrantable en las promesas de Dios.
a veces nos pasamos la vida enfocados en lo que Dios no ha prometido. Y a veces nos amargamos porque no llega lo que Dios no ha prometido que va a llegar. Y nos roba fe, nos roba alegría, nos roba tiempo. ¿En cuántas ocasiones no puedes, digamos, llevar una relación armoniosa con alguien porque estás esperando que cambie eso, y mientras no cambie, tú no das en la relación, no das en la relación? Bueno, ¿y qué tal si aceptas a la persona? Oh, César, pero ¿cómo así? ¿Cómo me vas a decir? O sea que mi esposo se va a quedar así siempre. O sea que yo me voy a quedar así para toda la vida. Pues te digo algo. Tú y yo no somos perfectos y Dios te acepta. Dios nos acepta, aun cuando somos imperfectos y no cambiamos, y probablemente con toda certeza, el día que muramos, habrán cosas que nunca cambiamos. Y Dios te acepta. Entonces, pero ¿se lo puedes decir a Dios? Claro que sí, el salmista se lo dice. Tal vez ahí está el secreto. En que si en alguien o con alguien vas a sacar eso, sácalo con Dios. Canalízalo hacia Dios. El salmista se lo pide. Mis ojos se consumen esperando. Trata a este siervo tuyo de acuerdo con tu amor. Dame entendimiento. Y para terminar, hay una frase que nos revela nuevamente esta espera del salmista. Versículo 126. Señor, ya es tiempo de que hagas algo, pues han desobedecido tu enseñanza. Por eso yo amo tus mandamientos mucho más que el oro fino. Por eso me guío por tus preceptos y odio toda conducta falsa. ¿Cómo nos damos cuenta que la paciencia del salmista, la espera del salmista, está ahí como en una batalla, algo tirante? Porque ya le dice a Dios, y esta también es una frase temeraria. Hoy día el salmista ha estado temerario, ¿no? Porque imagínate tú estando con alguien que es experto en algo y tú no eres experto. Me acuerdo de tendría creo que 13, 14 años, estaba en la playa, en los órganos, y un amigo de mi papá que era pescador, ¿no? Pues nos llevó en su bote a pescar, adentro, ¿no? Pues bueno, yo, imagínate, un adolescente, ¿no? Un galifardo de 13, 14 años, estaba ahí sentado, y bueno, yo veía que el hombre estaba ahí supuestamente pescando porque no lanzaba nada. Y yo estaba esperando, porque yo quería ver. Y pasaba media hora, una hora, y nada. Hasta que en un momento ya no me aguanté más y le dije, hombre, ya es hora que lances la red. Y él me miró y dijo, ¿cuántas veces has pescado en tu vida? Dije, nunca. Dice, entonces, ¿por qué te metes a hablar de algo que no sabes? Mi papá se hizo el que no escuchaba, se dio la vuelta. Al rato pescó. Pero a veces nos pasa eso, ¿no? Vemos al experto y estamos como, ¿y ya? El salmista, imagínate, ve la realidad y él le dice a Dios, Señor, ya es tiempo de que hagas algo. Imagínate, nosotros diciéndole a Dios cuándo es tiempo de que haga algo. No, Dios sabe cuándo es el tiempo. Solo Él sabe cuándo es el tiempo. Eclesiastés, por si lo recuerdas, el capítulo 3 nos dice con claridad absoluta que hay un tiempo para todo. Tiempo para vivir,
tiempo para morir, tiempo para construir, tiempo para destruir, que no hay algo bajo el sol para lo cual no haya su propio tiempo. Pero ¿quién sabe cuándo es el tiempo? Solo Dios. Tú y yo, con nuestra inteligencia limitada, sí, tal vez podemos mirar y pensar, ¿no? Oh, ya es tiempo que pase tal cosa. Pero Dios siempre nos dirá, cuéntame cuál es tu experiencia siendo Dios. ¿Cuál es tu experiencia siendo el Señor de una creación? ¿Sabes? Cuando Job se atrevió a encarar a Dios para decirle lo que debía o lo que no debía, o sus fallas, o las debilidades en su manera de gobernar el mundo, Dios no le respondió, no le dio respuestas, Dios le dio preguntas. Y yo creo que con una sola de esas preguntas era suficiente, pero Dios le dio varias. La primera o una de ellas, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límite a las olas del mar y les dije, de aquí no van a pasar? ¿Dónde estabas? Cuéntame a ver que sabes tanto. Yo con esa, nomás ya hago la de Michael Jackson, me voy. Pero ¿sabes? Pasa tanto, que estamos en medio de una circunstancia, que estamos en medio de una situación, que estamos en medio de una batalla y pensamos, Señor, ya, ¿cuándo vas a actuar? Ya es tiempo que hagas algo. Dios sabe. El salmista dice, ya es tiempo que hagas algo, pues han desobedecido tu enseñanza. Y es muy real, porque a veces sí experimentamos esa frustración, y si se lo quieres decir a Dios, díselo. Pero tienes que estar dispuesto a saber que será más que nada para que tu corazón se calme, pero no porque tú tengas algo que enseñarle a Dios. Por eso finalmente el salmista dice, por eso yo amo tus mandamientos mucho más que el oro fino, y me guío de tus preceptos. ¿Qué nos queda a nosotros en esa espera? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿O cuál es el camino para nosotros mientras esperamos que Dios, que está por encima de todo, decida actuar? O decida que es el momento de actuar, o que vamos a cambiar, o que nos va a conceder lo que le hemos pedido por mucho tiempo, o tal vez no. ¿Qué nos queda a nosotros? Lo que dice el salmista: amar su palabra. Amar su palabra más que el oro. Ponte a pensar en qué queremos invertir más nuestro tiempo y nuestra energía. En tratar de decirle a Dios qué y cuándo debe actuar. En tratar de decirle a Dios que ya es hora que cambie eso que yo quiero cambiar, o que cambie el carácter de mi pareja, o de mi amigo, o de mi madre, o de mi padre, para que lo convierta en la persona que yo quiero que sea para mí, y desgastarnos la vida tal vez en eso. ¿O no será mejor simplemente confiar en Él y amar su palabra, y buscar vivirla, y buscar que se haga realidad en nosotros, y decirle: Señor, hazte responsable de mi bienestar, sé mi fiador, y yo voy a amar tu palabra con todo mi corazón? Yo les animo esta mañana, o tarde, no sé qué es, todavía es mañana, les animo esta mañana a eso: amar la palabra de Dios, buscar ponerla en práctica, buscar vivirla, y de resto poner nuestra confianza en Dios. Él sabe. A veces sí nos va a tocar esperar, a veces va a tocar esperar poco, a veces va a tocar esperar mucho. A veces, y en ocasiones, nuestra espera no terminará en esta vida. Pero la fe es eso, es saber esperar. Eso también es esperanza, ciertamente. Y cuando la Biblia nos habla de hombres y mujeres que fueron reconocidos y aprobados por su fe, habla de hombres y mujeres que en algún momento recibieron lo que esperaban, como Abraham, que recobró a su hijo,
o como personas que recibieron con vida a familiares que habían muerto, o como otros hombres como David, que tuvieron victorias increíbles ante los Goliaths en su vida. Pero también el mismo autor nos narra la misma historia de otros héroes de la fe que murieron sin ver lo que Dios les había prometido. Algunos, dice, aserrados por la mitad, otros como vagabundos, otros sin tener ni siquiera dónde vivir. Pero dice el autor de Hebreos que a estos hombres, que a estas mujeres, que el mundo ni siquiera merecía, diga, qué increíble lo que dice, les espera algo mucho más grande. Porque no vieron la respuesta de Dios aquí, pero no significa que no la van a ver. No significa que no llegará el día en que toda nuestra espera terminará, en el que serás el mejor hombre, la mejor mujer que tú puedes ser. La versión de ti mismo glorificada y que nunca más se enfermará, ni se marchitará, ni envejecerá, ni nada parecido a él. Pongamos nuestra mirada en eso y dejemos que Dios sea Dios y nosotros amemos su palabra con todo el corazón. Muchas gracias, que a Dios sea la gloria. Amén.